eso, para buscar la solución, la mediación del Ministerio de Trabajo para la solución del pliego de reclamo. Todos sabemos, compañeros, que en primera instancia nuestra huelga fue declarado legal, compañeros. Pero ahora la empresa ha apelado y no ha declarado improcedente y después ilegal. Nos han declarado ilegal nuestra huelga, compañeros. Pero nosotros continuamos en la lucha. No, el Sindicato Nacional no va a doblegar ni claudicar. Continuamos en la lucha, compañeros, hasta las últimas consecuencias. Y decirle a la empresa que solucione nuestro pliego de reclamo. Y decirle también a la empresa Pacus y Yoto, subsidiaria de SACMILE, la segunda cervecera más grande en el mundo en cerveza. Decirle, basta ya, Pacus, basta ya de prácticas y políticas antisindicales, antilaborales, que es lo que están haciendo con nuestros hermanos, nuestros compañeros de trabajo, que es lo que está haciendo Pacus, amenazando, enviando cartas notariales, 4 cartas notariales, o la última carta de pre-despido. Esa es la forma como viene actuando Pacus y Yoto. Denunciamos a la opinión pública en general de estas prácticas políticas antisindicales. Asimismo, hacemos referencia que en estos momentos Pacus sigue produciendo en todas sus plantas, con personal contrata, con personal de limpieza, con personal de administrativo. Mujeres están en las máquinas donde operamos, mujeres administrativas que no conocen para nada lo que es el área productiva, la cual denunciamos que ya ha visto accidentes, se han accidentado personal femenino administrativo por trabajar en el área operativa. Entonces, lo que nosotros buscamos, los trabajadores, es justicia. Queremos de una vez la solución de nuestro pliego de reclamo. De una vez queremos solución. Hemos sido y somos flexibles, somos dialogantes, nos gusta el diálogo. Queremos consensuar de una vez y completar nuestro pliego de reclamo. Los trabajadores del sindicato Pacus y Yoto, lo único que buscan es respeto, dignidad, reconocimiento y un sueldo justo de acuerdo a la alta rentabilidad de la empresa. Eso es lo que pedimos los trabajadores de Pacus. Es por eso que estamos en la calle protestando por la actitud, la soberbia y la intransigencia de no querer resolver nuestros pliegos de reclamo. Vamos a continuar en la lucha, compañeros. No vamos a doblegar, compañeros, de ninguna manera. Vamos a continuar. Y que sepa que el Sindicato Nacional, Obreros, Pacus y Yoto están más unidos y fuertes que nunca. Nos mantenemos en pie, compañeros, pese a las amenazas, pese al autoritarismo de la empresa, compañeros. Asimismo, denunciamos que dentro de Pacus existe ilegalmente un comité de ética, sanciones y disciplina en la cual están sometiendo a nuestros trabajadores por haber hecho una huelga general definida, lo están sometiendo a este comité. Denunciamos la ilegalidad de este comité de ética, sanciones y disciplina. Nosotros, compañeros, denunciamos este comité de ética, sanciones y disciplina, que es una audiencia donde tienen que acudir los trabajadores ante un tribunal de la empresa, donde ellos son juez y parte a la vez y no tenemos defensa alguno. Denunciamos esta ilegalidad que no le vamos a aceptar de ninguna manera. Compañeros, nosotros nos mantenemos firmes y posicionados, unidos y más fuertes que nunca, compañeros. Y siempre vamos a decir, basta ya, basta ya. Queremos la solución ahora, inmediato, de nuestro pliego de reclamo. Y como siempre, compañeros, digamos, resurra por nuestro sindicato, compañeros. Compañeros, resurra por nuestro glorioso combativo, Estado Sindicato Nacional. ¡Sí! 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 Compañeros, en nuestra gran jornada de lucha, la solidaridad de clase se hace presente, compañeros. Nuestros compañeros académicos
estudiantes de la Universidad de la Católica están presentes acá en la lucha de los trabajadores obreros vascos. Nuestros compañeros de la Universidad Católica, el secretario general Pedro Llanos, el secretario general de la Federación Estudiantil de la Católica, se hace presente, compañero, en este momento y nos trae un donativo, compañero, a nuestro seccional, compañero, a nuestra base sindical. Por favor, Pedro. Los estudiantes, los colectivos de Izquierda Universitaria de Acción Crítica de la Universidad Católica, queremos expresar nuestra solidaridad militante con todos ustedes. Creemos que nuestras convicciones nos obligan a apoyar a los trabajadores en sus luchas cotidianas, no solamente teóricamente, no solamente emocionalmente, sino también de forma práctica. Hemos hecho una pequeña colecta para apoyar económicamente la huelga, su tasa de resistencia, y para que tengan mayores fondos para cualquier medida de lucha que vayan a tomar de acá en adelante. Nosotros nos estamos apoyando principalmente porque consideramos que la lucha de los trabajadores es una lucha justa, es una lucha por mejores ingresos y es una lucha también por una sociedad más justa. En un país tan desigual como el nuestro, compañeros, el enfrentarse a una empresa tan poderosa como la Bacus ya es un gesto de heroísmo. Los estudiantes estamos orgullosos de los compañeros trabajadores y estamos dispuestos a colaborar de aquí en adelante en todo lo que sea necesario. Nuestra organización hoy en día tiene la suerte de haber ganado las elecciones a la Federación de Estudiantes de la Católica y esperamos poder trabajar en conjunto muchos más proyectos al lado de ustedes, por el bienestar de los trabajadores y por el bienestar del pueblo peruano. ¡Viva la lucha de los trabajadores! ¡Viva! ¡Viva la huelga de Bacus! ¡Viva! ¡Vamos, compañeros! Cubano, cuídalo con amor, ¿ah? Foto. A ver, esperen un momentito, pues, que estoy... Claudio, para la foto. Claudio. Claudio. ¿Dónde está Claudio? Claudio, la foto. Otra más, ¿ya? Claudio, la foto. Claudio. Claudio. Ah, para la foto, pues. ¡A la foto, mi Claudio! El peligro de todos nosotros, compañeros. No aflojen, compañeros. Tenemos que hacerle sentir a la empresa que cada uno de los que están fortaleciendo más con su intransigencia, con sus prácticas antisindicales, con sus amenazas de descuido, que entienda la empresa que nos están fortaleciendo de esta manera. Esto no es un peligro de Lima, es un peligro de todo el Perú. Repito, justo, la justicia, la venida, todo el dinero. Estamos con ustedes, las rocas, ustedes son los legales, auténticos de toda la raza, compañeros. Salió